Es tal el desenlace de los eventos que claman por justicia en nuestro país, que se han venido acumulando, que bien podemos estar parados en un presente en el que se dan dos opciones. O las manifestaciones de repudio, como se están viendo en toda la República Mexicana, se van desgastando con el tiempo, que es tal vez algo a lo que le apuesta el gobierno, o se cuelgan hechos aislados a lo que estamos hoy viendo y entonces la serie de manifestaciones pudiera escalar en su dinámica, la fuerza de estas expresiones se pudieran hacer más grandes en los próximos días. De los 43 normalistas desaparecidos y casi muertos, la flama no se acaba de hacer más grande por una razón muy sencilla. No se confirma o se niega la muerte de estos, o por lo menos no hay formas de comprobar que los restos humanos encontrados en múltiples fosas clandestinas en México son los de los normalistas. Mientras tanto, se han tomado 14 alcaldías en Guerrero. Atlixtlac fue la última y sin ir más lejos fue tomada el día de ayer. Todas estas sedes de gobierno están ocupadas de manera indefinida por o maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, que son los principales protagonistas, o bien por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en segundo lugar, y se percibe que estos dos grupos extremos están siendo movidos por hilos dentro de la clandestinidad. Se suman varios estados, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, hay otros. Requieren financiamiento para moverse, no es un asunto solamente de voluntades, es también de dinero. A principios del sexenio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no era nada, y menos la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero. Pero el hecho es que hay quien dice que la propia Elba Ester Gordillo, desde su prisión, está moviendo piezas para que estos grupos tengan una mayor presencia. La idea es, si no es ella, entonces ¿quién? Y si hay grupos que están moviendo a otros para tomar, por ejemplo, alcaldías que son sedes gubernamentales de municipios, y así fácilmente se puede decir que hay 14 en un solo estado tomadas, yo pienso que el asunto de carácter político tiene una repercusión que más bien le pesa a la federación. La toma sistemática de casetas en carreteras e incluso su bloqueo es de lo que más presencia ciudadana ha tenido entre nosotros. Sin ir más lejos, el cierre de la carretera México-Cuernavaca el viernes causó graves reacciones. Hubo mucha gente que se quiso desplazar de uno y del otro lado del país y simple y sencillamente esto no se pudo por una toma ahí con dudosas formas desde Huitzilac. La inacción de las autoridades ha sido lamentable, no sé si a usted le haya tocado, a mí me piden cooperacha en el momento de pasar por una caseta cuando tengo una patrulla de la Policía de Caminos a un lado de mí. Sé de enfrentamientos que se han dado entre los que piden la cooperacha y algunos conductores a los que les han hecho bajarse de su vehículo para luego incendiarlo, y de eso no se dice absolutamente nada en los medios de comunicación. Se han hecho esfuerzos para que haya repercusiones nacionales sobre la indignación por los hechos, y fíjense que el jueves, el próximo día 20, puede ser una de las jornadas más sonoras cuando se recuerde el 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El ingrediente estudiantil también es muy importante, tanto en el Politécnico como en la UNAM, que esta pinza se ha juntado y en los dos lugares hay conflicto, están como horno para cualquier tipo de problemática que pueda tener y adquirir proporciones mayores. Si bien en el Poli ha habido gran civismo en su movimiento, esto no les exenta de que cualquier tipo de desesperación o dilación o malentendido con el gobierno pudiera llevarle a que el Politécnico tuviera una expresión de mayores proporciones, tal vez incontrolables. Lo mismo en la UNAM, que es más preocupante. Primero, el atentado en contra de la estación del Metrobús en la entrada del campus, y después la intransigencia de un agente de la Policía General de Justicia del Distrito Federal que va a investigar el robo de un teléfono celular adentro del campus, y acaba esto en una balacera en donde un estudiante y un perro resultan heridos. La consecuente reacción de los jóvenes, extremos o no, son caldo de cultivo para mayor reacción. El domingo hubo nuevos enfrentamientos y presencia de granaderos con jóvenes no identificables.
En este momento que hablamos, la torre de rectoría está tomada y el rector va a tener que atender desde una oficina alterna. Pero se convoca a clases para un momento en donde la torre de rectoría, o sea, de la máxima autoridad dentro de la UNAM, no puede pasar. Razones sobran para justificar el enojo social en este momento de México. Desempleo, bajos salarios, protestas laborales, crímenes de Estado, descomposición de partidos políticos, corrupción que aflora en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, casas blancas, disfunción institucional, injusticia, impunidad. ¿Le seguimos? No. El problema es muy grave. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, lo que tendríamos que esperar es que el gobierno federal empezara a dar en esta semana una serie de respuestas a muchas de las inquietudes que en este momento no son solucionadas para la ciudadanía. Pero no se ve habilidad y se ve poca voluntad. Y solamente una última reflexión. Los movimientos, así como los de movimientos de primavera y en África, con Egipto, con Libia, con Siria, con todos estos lugares, se dieron porque hubo la exacerbación de las clases medias. La clase alta nunca convoca a movimientos que cambien el status quo. Están viviendo en una zona de confort. Las clases bajas no tienen la suficiente fortaleza. Son las clases medias las que hacen los grandes movimientos sociales en el mundo. Y aquí la pregunta es si la clase media mexicana está en un nivel de hasta aquí o puede aguantar y apostar a la desmemoria para todo esto que nos sucede en nuestro país. Ya lo veremos.